La antena está conectada por un lado al transmisor o al receptor y por otro lado tiene el espacio que la rodea al cual va a enviar una onda, si está transmitiendo, o si está recibiendo va a captar una onda. Si nos fijamos en el caso de la antena transmitiendo, la antena que está radiando, entonces tenemos que representar de alguna manera la forma en que la antena envía la potencia al espacio, la forma en que radia. Es como una bombilla, una luz, un faro, la forma en que la luz sale de ese foco. La primera idea que tenemos es que supongamos que la antena trata por igual todas las direcciones del espacio. Se comporta como en el caso de la luz fuera un foco puntual, una pequeña bombillita. Y la onda electromagnética pues, es radiada en todas las direcciones del espacio. Pero puede ocurrir que pongamos pues, un faro, un reflector, alguna otra forma, con lo cual ya conseguimos concentrar la radiación en distintas direcciones. Bien, la representación espacial de esa característica de radiación de la antena es lo que denominamos el diagrama de radiación. Es una representación en el espacio a una distancia fija de cómo la antena está radiando. Es la densidad de potencia que está radiando en esas direcciones. Y a ese diagrama pues, le podemos asignar algunas características que son pues, fáciles de intuir. La primera es, si la antena radia por igual en todas las direcciones, decimos que es isótropa, en el sentido de que no discrimina entre direcciones. Y si representamos el diagrama de radiación, tendrá la forma de una superficie esférica. Por lo tanto, podemos pensar, usando un símil que puede ayudar un poco conceptualmente, podemos pensar que el diagrama de radiación es como si tuviéramos un globo, una esfera, un globo simplemente redondo, con un núcleo, con un centro donde está la antena. Y eso es nuestra antena isótropa. Pero suponer que en ese globo yo ahora, en dos puntos diametralmente opuestos, presiono hasta que convierto la esfera en un donut, en un toroide, que es lo que tenéis representado aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con el globo? Que el globo ahora, en lugar de ser redondo, realmente se achata y se ensancha. Es decir, de alguna manera crece en el sentido del ecuador y en el sentido de los polos prácticamente nos radia. Bien, esto es lo que ocurre en una antena, por ejemplo, en un dipolo, con que lo que conseguimos es que la radiación salga más en la dirección perpendicular que en la dirección del eje de la antena. Pero tiene simetría de revolución en este toroide, en este toro, por lo tanto, la antena en este caso decimos que es omnidireccional. Y este es un tipo de diagrama que es buscado y deseado tener, por ejemplo, en radiodifusión. Yo tengo una antena como la que estaba representada en una torre de comunicaciones y estoy emitiendo programas de la televisión. Debe haber usuarios repartidos en toda la zona de cobertura, en todas las direcciones, por lo tanto no puedo discriminar. Este tipo de diagramas se conocen como omnidireccionales. Pero también puedo coger el globo, que me está sirviendo de modelo, y realmente comprimirlo fuertemente en una zona, con lo cual acabaré generando un haz que ya tendrá una forma mucho más apuntada hacia adelante. Y esto es lo mismo que decir que en esta antena yo cojo la potencia que estoy radiando en estas direcciones y la redirecciono hacia adelante. Con lo cual acabo teniendo un haz que cada vez es, digamos, más concentrado en una dirección del espacio, en un cono cada vez más estrecho. Entonces decimos que la antena es directiva, que la antena es muy direccional, y cuanto más estreche este haz, más grande será la potencia que envío en esta dirección. Esto es lo que ocurre con una linterna o con un faro de luz, que consigo concentrar un haz muy estrecho en una dirección. Y ya en el extremo de este tipo de procesos en óptica son los láseres, que emiten un haz muy estrecho, muy coherente, que viaja muy concentrado. Para analizar el carácter direccional de una antena utilizamos un parámetro, que es la directividad. Siempre hablamos de directividad y damos casi siempre el valor máximo, pero no hay que olvidar que la directividad es dependiente de la dirección. Por lo tanto, para cada dirección yo puedo tener un valor distinto. ¿Y cómo defino la directividad? Pues en la medida en la que soy capaz de reenviar la potencia en una dirección. Es decir, comparo en esa dirección la densidad de potencia que radia la antena
y el valor medio si esa potencia hubiera sido repartida en todas las direcciones del espacio. O si queréis, comparo la densidad de potencia que produce esa antena cuando se alimenta con una potencia y la que produciría una antena isótropa que radiara en todas las direcciones del espacio por igual. Las definiciones formales de los términos las podéis encontrar, se pueden encontrar en el estándar del IE cubo y esta es la referencia de este estándar. El diagrama de radiación y la directividad están definidos sobre la potencia radiada. Pero la potencia radiada puede ser menor que la potencia entregada, porque puede haber pérdidas en la antena. Si lo que utilizamos como referencia no es la potencia radiada, sino la potencia aceptada por la antena, la potencia entregada a la antena, entonces el parámetro es la ganancia y es ligeramente diferente a la directividad, aunque la definición en apariencia es la misma, porque la ganancia incluye dentro las pérdidas de la antena. Por lo tanto, directividad y ganancia están relacionadas por la eficiencia de la antena. Si la antena tiene muy bajas pérdidas, ganancia y directividad son prácticamente las mismas, son sinónimas. Por lo tanto, para una antena en transmisión, los parámetros importantes son el diagrama de radiación y la ganancia, aparte de la impedancia de la antena, que evidentemente está ahí. Si ahora vamos al caso de la antena en recepción, ahora la antena está captando la onda y está extrayendo potencia de ella y transfiriéndola al receptor. ¿De acuerdo? Aquí el parámetro importante es la potencia que está disponible en la antena y la potencia que se transfiere al receptor. Y el parámetro que define este comportamiento es un área, es el área efectiva. Y por poner un símil, imaginemos que estamos dentro de una habitación y hay una ventana y fuera tenemos luz solar. Cuando la luz llega a la ventana, pasa dentro de la habitación, por tanto yo podría de alguna manera medir cuánta potencia luminosa tengo dentro que ha pasado por la ventana. ¿De acuerdo? Pues es simple de entender que esa potencia es directamente la densidad de potencia que llega a la ventana por la superficie de la ventana. Si la ventana la agrando, ¿qué ocurre? Que pasa más luz, que pasa más radiación, tengo más potencia dentro. Si la ventana la reduzco, tengo menos. Y esta es la misma idea. La antena tiene asociada un área efectiva. Y el área efectiva, en una determinada dirección, no es más que la relación entre la potencia que la antena transfiere al receptor, es decir, que la antena capta, dividido por la densidad de potencia que le está llegando a la antena. Suponiendo que la polarización es la adecuada, está perfectamente aceptado. Por lo tanto, bajo esas condiciones, digamos que tengo un parámetro de recepción que es el área efectiva, pero que resulta que está directamente relacionado con la ganancia de esa antena cuando transmite. La relación para cualquier antena entre su área efectiva recibiendo y su ganancia transmitiendo es el cuadrado de la longitud de onda dividido por 4pi. Es una constante, digamos, universal para todas las antenas. Lo cual en el fondo está diciendo que las características de radiación de una antena son las mismas cuando radia que cuando recibe. Y este tipo de bilateralidad es muy frecuente en el mundo de la física. Una advertencia: la ganancia y el área efectiva solo incluyen las pérdidas asociadas con la antena, pero no incluyen posibles pérdidas que puedan aparecer por desadaptaciones de impedancia de la antena con su generador o su receptor, o bien por desadaptaciones de polarización entre la onda y la antena. Esas hay que contabilizarlas aparte. Pero las propias pérdidas en la antena en este modelo ya están contempladas. Por lo tanto, tenemos ya dos parámetros importantes. Hay un tercero que se usa con ciertas familias de antenas que producen polarización lineal y son, en este caso, los dipolos. Hay diversas antenas que tienen esa característica y para ellas se describe la longitud efectiva como un parámetro. ¿Qué es la longitud efectiva? Bien, la longitud efectiva
en una determinada situación no es más que un parámetro que nos permite relacionar el campo eléctrico que llega sobre la antena y la tensión, el voltaje que transfiere a su carga, a su receptor. Es un parámetro en recepción de la antena que también se puede usar en transmisión. Y está definido de la siguiente manera. La longitud efectiva es la relación entre la tensión en circuito abierto que una onda induce en la antena, en bornes de la antena, dividido por la intensidad de campo. Todo esto en módulo y suponiendo además que la polarización de la antena y la polarización del campo están adaptadas. En este caso son acordes. Esta es la definición de la longitud efectiva y como el área efectiva se definió en términos de potencia, pues tensiones y potencias están relacionadas, lo cual quiere decir que al final el área efectiva también está relacionada con la longitud efectiva y esta simplemente es una relación cuadrado de la longitud efectiva y luego intervienen dos impedancias aquí. Eta es la impedancia de la onda en el espacio en el que está viajando, la onda que llega a la antena, y RA es la resistencia de la antena. Por lo tanto, hay una serie de parámetros que están relacionados. La ganancia y el área efectiva estaban relacionadas, el área efectiva y la longitud efectiva también, y a su vez con la resistencia. Por lo tanto, no todos los parámetros son independientes. Conociendo, por ejemplo, la ganancia, puedo saber el área efectiva. Conociendo el área efectiva y la resistencia, puedo conocer la longitud efectiva. Es decir, se pueden de alguna manera relacionar.